Radio de Calle Podcast presenta Abejas de la Tierra, reinas del oro líquido. Hoy con la conducción de Jessica Martínez Gutiérrez. Hola, ¿escuchan ese sonido, verdad? Lo grabamos en una pequeña colmena que encontramos en el tronco hueco de un viejo arbusto de piñón florido. Son abejas de la tierra, como se les conoce popularmente aquí en Cuba. Cientos de ellas trabajando sin parar, pues precisamente de esta particular especie y de la manera en que nosotros, los humanos, nos servimos de ella, vamos a conocer en este episodio. Productores, científicos y académicos catalogan a las abejas como las salvadoras del planeta. En la actualidad se conocen más de 20.000 especies en el mundo. De ese grupo tan numeroso de abejas, en Cuba tenemos unas 95 especies. Les presento al doctor en ciencias Gualberto Lóriga Peña, una de las voces autorizadas en temas relacionados con las abejas y la meliponicultura en Cuba. Y un gran porcentaje de esas especies son prácticamente desconocidas, es decir, las más populares son Apis mellifera, que es la abeja melífera occidental, que es esta abeja que normalmente en nuestra población la gente le conoce como la abeja española, la abeja italiana, la abeja picona. Y bueno, otra de las abejas así más populares, por llamarlo de alguna manera, son las llamadas abejas de la tierra. Gualberto es también un destacado productor de miel y las abejas siempre llamaron su atención. Mi interés por las abejas lo tengo desde niño, incluso realicé algunas acciones un poco intrépidas y peligrosas. Ya después, cuando conozco a los meliponinos, a las abejas sin aguijón, específicamente la abeja de la tierra aquí en Cuba, algo realmente fascinante que me cautivó desde el primer momento. Y cuando entré a la Universidad Agraria de La Habana, la carrera de medicina veterinaria, supe que habían especialistas básicamente en apicultura y me vinculé desde que entré a la especialidad. Y bueno, por supuesto, después fui perfeccionando los estudios, las investigaciones con las meliponas. Bueno, realicé finalmente mis estudios de doctorado trabajando con esa especie. Y bueno, paralelo al estudio de la especie, me inicié como meliponicultor, porque además soy también productor de este tipo de abejas. Es algo que he llevado a la par. Según cuenta el profesor Gualberto, un grupo considerable de hombres y mujeres en nuestro país obtienen grandes beneficios con la crianza de la melipona beechei, o sea, la abeja de la tierra. La meliponicultura como actividad ha ido realmente creciendo en Cuba, no tiene la misma huella cultural que tiene, por ejemplo, en Meso y Suramérica, que es la región del mundo donde más especies hay. Ya se pueden encontrar experiencias de comercialización todavía a muy pequeña escala, pero bueno, ya hay presencia de una mayor cantidad de productores, los productos derivados de estas abejas, de mezclas de miel con pan de abeja, que es el polen que las abejas colectan de las plantas y después almacenan y se fermenta en la colonia. Nuestras abejas de la tierra y bueno, los meliponinos de manera general son bastante resistentes a las enfermedades, algo que los distingue. En los últimos años se han identificado algunos agentes, algunos reportes, pero reitero, no es significativo, son particularmente resistentes. Desde el punto de vista biológico hay, además de eso, enemigos naturales como las hormigas, que son bastante peligrosas, pero poniendo trampas para impedir el acceso a las colonias se puede perfectamente controlar. Y bueno, desde el punto de vista de algunos agentes químicos, las fumigaciones agrícolas, las fumigaciones contra los mosquitos. Las personas, por supuesto, para dedicarse a la actividad, lo primero es capacitarse, es decir, deben primero estudiar las características de la especie, cómo manejarla, los tipos racionales de colmenas que existen. En el caso nuestro proponemos el uso de la colmena INPA, un modelo de origen brasileño que lo consideramos el más importante, o al menos el más eficiente para la crianza de los meliponinos, porque permite tanto la multiplicación, la reproducción artificial de la colonia, como la cosecha de recursos de una manera muy eficiente, muy práctica y muy rápida. Y bueno, deben estar insertadas las colonias en un entorno donde hayan plantas de interés melífero, ¿no? Que bueno, por supuesto, eso define la salud de la colonia y la productividad.
Indagando un poco sobre el tema de hoy, conocimos que casi un 90% de las plantas con flores en el mundo dependen de la polinización para reproducirse, y esto sucede gracias a las abejas, mientras un tercio de la producción mundial de alimentos depende también de esas incansables trabajadoras. Teniendo en cuenta esas y otras estadísticas reveladoras sobre este particular insecto, el también integrante de la Sociedad Cubana de Apicultores y Meliponicultores, Gualberto Loria Peña, se dedicó a la crianza de las abejas de la tierra e inició un proyecto científico que empezó por casa. Una parte importante del patio, que lamentablemente no es muy grande, está ocupado por las abejas. Las colmenas he utilizado materiales muy diversos, por ejemplo, pales, que no estén contaminados con ninguna sustancia química, nada que pueda ser nocivo para las abejas. Y también he utilizado maderas, por ejemplo, de árboles que se han podado, árboles viejos de aguacate, de mango, de pino, incluso de especies que son consideradas especies exóticas invasoras, como el palo blanco, que es una especie de albizia. Y también la he utilizado en la construcción de uno de los meliponarios. Es decir, se han utilizado los recursos que hemos tenido localmente disponibles para lograr la construcción de las colmenas. Le sucedieron entonces intensas faenas de investigación y experimentación con las abejas de la tierra. Era notable la teoría aplicada a la práctica y también la pasión del hombre por la vida en las colmenas. Finalmente, tras varios años de estudio, vio la luz el Manual de Meliponicultura en Cuba, una herramienta útil para la cría y conservación de esas especies de abejas. Es una idea que estuvimos acariciando mucho tiempo y se pudo materializar a partir del apoyo que realizó el proyecto Manglar Vivo. El manual realmente me ha dado muchísimas alegrías. Ha sido una cosa realmente extraordinaria. Es una obra modesta, pero que los productores han recibido muy bien, y eso realmente es lo mejor que le puede pasar a un autor, ¿no? En este caso, trabajamos 3 personas en el libro. Dairon Álvarez, que fungió durante mucho tiempo como director técnico y desarrollo de la empresa cubana de apicultura. Doctor Jorge Medio Lorenzo, que básicamente es la persona con más experiencia en el mundo de la apicultura y las abejas de manera general que conozco acá en el país. Y compartimos la tutoría de Dairon, y fue además tutor también de mi tesis de doctorado. Compañero de trabajo, una persona entrañable. Y a las redes sociales también llegaron las experiencias entre expertos, productores e interesados por la meliponicultura. Hemos creado grupos en Facebook, en WhatsApp, en Telegram, en diferentes redes sociales que están integrados por productores y también por especialistas en diferentes temáticas. A la cabeza, ¿no?, está Dairon Ernesto Darias. Por su activismo realmente es significativo el papel que ha tenido en el desarrollo del grupo. Michelle de Matanza, está Delfín de Pinar del Río, Michelle también por allá, de Warner, Rigoberto, el intrépido, Eugenio. La presencia femenina también muy importante, nuestra querida Débora en Matanza. Está, por ejemplo, el profe Gabriel de Santiago de Cuba, toda una autoridad, realmente aporta muchísimo al grupo. Está Elier, que lo consideramos el botánico titular del grupo. Dairon Breto, que nadie se nos ponga celoso, son muchos, ya son casi 350 miembros. Mantenemos una amistad virtual interesantísima, somos una familia. Y también surgen cosas muy interesantes, como por ejemplo las colmenas de cemento y posteriormente de barro, que ha hecho Ismael Alejandro Fragoso. El cocedor de carderos, así le llaman artísticamente al joven que acaba de presentar Gualberto, y quien hizo público en Facebook el éxito de un experimento de años con las abejas de la tierra. Claro que no nos quedamos de brazos cruzados, y hasta la finca de Ismael Alejandro, ubicada en el poblado Jicotea, en el municipio Ranchuelo, provincia de Villa Clara, llegó el equipo de Radio de Calle Podcast. Celosamente cuidado, en una zona limpia a la sombra de árboles frutales y en medio del silencio del lugar, se observa el exuberante meliponario de Ismael Alejandro. Realmente un trabajo meticuloso que inició así. Aparece por el televisor un día un profesor universitario dando una clase magistral a un guajiro, ese famoso documental que hizo el profesor Gualberto, explicando todo aquel tema de la abeja, de la melipona. Me envolvió y yo dije, esta abeja
ya aquí estaba empezando a conocerse la especie. Ya se hablaba de la especie porque yo recuerdo que yo hablaba con mi abuela. Toda una vida tuvieron las cajas aquí en este lugar, en esta parte de la finca que nosotros llamamos el Colmenal, que es donde hoy yo he traído entonces un meliponario al lugar. Sigue siendo el Colmenal, lo que ahora son abejas meliponas. Y un vecino tiene en una pared, casualmente, para que tú veas lo que es la ironía de la vida, tenía metida una colmena. Y le dije, la voy a coger y la voy a echar a una cajita y voy a empezar a criar. Así llegué a tener 6 colmenitas que las fui sacando así en diferentes palos secos y demás. Yo tengo dominio de los moldes porque trabajé haciendo diseños de moldería, ¿no? En columnas coloniales y demás. Y las plantillas las hice así, las adapté, llevé el cuadrado al círculo, a lo que yo creí que podía funcionar. Y así empezó el experimento y así empezó a desarrollar. Ya yo vi un momento que empecé a tener producción. Hoy por hoy cuento ya con 56 colmenas. Nos contó el joven artesano que con la llegada del COVID-19 tuvo que reinventar su estilo de trabajo y buscar alternativas para la conservación del meliponario y sus abejas de la tierra. Y entonces empecé a emprender en la cerámica por segunda vez y ya con el internet en la mano. Sí, entonces tuve acceso a manuales, a tutoriales, a videos. Empecé a probar los anillos en barro. Y esa fue la clave del éxito. Lo que noto del barro es que el barro es un material más absorbente a la humedad, es decir, tiene la capacidad de cuando se moja, secarse mucho más rápido que el cemento. El cemento tiende a mantener como que más los niveles de humedad y esto al final no es bueno porque estas abejas tienen ese inconveniente que estas abejas son malas en la termorregulación de la colmena y pasan más trabajo y la abeja tiene que enfriar también la colmena y entonces el barro le ayuda más a eso. 5 años de prueba pasaron para que el villaclareño Ismael Alejandro y sus abejas de la tierra gozaran del éxito final. Por supuesto que el renombrado cocedor de calderos tiene mucho que agradecer. Aproximadamente un año atrás yo busco al padre fundador de mi idea y lo conozco y lo encuentro en las redes sociales, que es el profesor Gualberto. Y yo tenía un agradecimiento tan grande que yo dije, a este hombre tengo que decirle que la idea nació de él. Y entonces le comuniqué la idea, le dije, profesor, yo le voy a confiar un secreto, yo le voy a enseñar mi sistema. Y yo dije, este hombre va a guardar mi secreto celosamente. Todavía no conocemos ni siquiera la cantidad de especies florales que puede visitar la abeja en Cuba. Y eso es lo que queremos saber, ¿a dónde va? La tarea pendiente que tengo ahora en este momento es sembrar esas plantas, es decir, incorporarlas a ese medio donde ella pecorea, donde ella se nutre en el campo y tener entonces un ciclo de floración a través de todo el año donde ella tenga su polen, su néctar disponible. Tal y como le sucedió al joven productor Ismael Alejandro, queda demostrado que conservar la especie de abejas de la tierra va mucho más allá del ingenio y la dedicación, porque según afirma, el conocimiento es también premisa en este trabajo. Mientras, el profesor Gualberto, mentor de muchos amantes de la meliponicultura en el país, continuará buscando nuevas alternativas para preservar la vida de este vital insecto del planeta. Se ha ido logrando organizar a los meliponicultores, hemos ido estableciendo redes entre los docentes, entre los investigadores, entre los profesores y los productores para lograr socializar saberes, para compartir buenas prácticas. Las abejas realmente son una pasión, es algo que estoy seguro me acompañará por el resto de mi vida. Me han dado innumerables alegrías por los maestros que he tenido, por la cantidad de personas que he podido conocer. Significan también un sustento desde el punto de vista económico porque también aportan a la economía de la familia. Lo extraordinario que es dedicarse a las abejas, por lo tanto les estaré eternamente agradecido. Radio DKE Podcast agradece las entrevistas del doctor en ciencias Gualberto Lóriga Peña y del meliponicultor Ismael Alejandro Fragoso Figueroa. Con el guión, grabación, edición y producción general, Junier Rodríguez Chávez. Hablándoles, Jessica Martínez Gutiérrez. Recuerden que aquí las personas pueden contar sus realidades, sueños y aspiraciones. Encontrar la oportunidad para hacer valer la diversidad en todas sus dimensiones.